Primero, políticas equivocadas, llamémoslo así. A lo mejor el gas, que fue la fuente de este auge, nos ha hecho daño en vez de ayudarnos. ¿Por qué? Porque hemos empezado a tener un tipo de cambio fijo desde noviembre de 2011 y eso significa que si los otros países han devaluado y nosotros no, los productos de los otros países eran cada vez más baratos. Y por lo tanto trajimos cosas y dejamos de producirlos acá. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de Poder. En un momento en que se siente el nivel de conflictividad que está provocando esta policrisis, crisis política, crisis social y una crisis económica que si bien no es reconocida del todo por el gobierno, pero con algunas medidas que no han logrado solucionar. Sigue faltando el combustible, no hay dólares, los precios de los productos de la canasta familiar se han incrementado más del 80%. Hay una sociedad temerosa, ya se siente el aspecto psicológico en la población, hay demandas de la Iglesia Católica, de otros actores, y la empresa privada ya está viendo cómo la Central Obrera Boliviana también está presentando su pliego petitorio. ¿Cuál es el escenario? ¿Estas medidas son suficientes? ¿Qué es lo que le podemos decir a ustedes que nos están siguiendo sobre la situación económica del país? Martín Rapp está con nosotros y es un honor contar con él por la claridad con la que manejas todos estos temas, la honestidad con la que te he escuchado en muchas oportunidades, asesor de empresas nacionales, internacionales, consultor y siempre junto a Jimena Biotegui, que es un honor compartir este podcast con ella. Muchas gracias, Jime. Bienvenido, Martín. Realmente un honor tenerte acá. Y sobre todo porque yo creo que la población, la ciudadanía quiere entender qué es lo que está pasando en nuestro país, qué tipo de crisis estamos viviendo, ¿no? Muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí estar acá. Les felicito por el formato. Genera valor. Así que feliz yo acá con ustedes. ¿Cuál es tu primera mirada? Ves en las calles la gente, pero ¿sabes qué? Veo una clase media asustada, una clase media preocupada, donde ya no pueden cubrir las necesidades que antes las podías cubrir. ¿Empezamos por ahí para luego derivarlo todo? ¿Ya? A ver, primero habrá que verlo en una perspectiva de tiempo un poco mayor. Hemos tenido 12, 15 años muy buenos porque teníamos los recursos del gas. Eso nos generó una sensación de mayor consumo porque el gas, los recursos del gas no los hemos invertido, sino los hemos consumido. Y eso nos generó un auge de consumo. Y eso significa que hemos escalado una altura en el consumo, hemos sido un país de primeras marcas, hemos importado de todo y creamos un relativo bienestar, un crecimiento de la clase media, una salida del mundo popular hacia arriba, y eso genera también expectativas. Quiere decir, yo comparo siempre de lo que tengo ahora con lo que he tenido. Entonces, si vamos ahora a un descenso, es doblemente doloroso. Es doloroso porque es menos que ahora tengo, pero también en comparación con lo que he tenido, es menos. Entonces, si el ciclo asciende, todos estamos felices, ¿no? Dejamos atrás nuestro pasado, pero si descendemos, es doloroso. Y eso quizá es una primera conclusión de que en las anteriores crisis económicas siempre se habla de la UDP. En el momento de la crisis de la UDP, el contexto económico era muy diferente. Era un país mucho más pequeño en lo económico, más pobre, más rural. Ahora tenemos una economía que ha crecido muchísimo y por lo tanto la altura es mucho más, estamos mucho más altos. Si caemos, la altura de la caída es mucho mayor que antes. Y eso genera una sensación doblemente dolorosa. Entonces, lo que yo creo que se siente, y tenemos mediciones, medimos algunas cosas, medimos, por ejemplo, ahora lo mencionamos, el consumo de antidepresivos y de inductores de sueño en el ciclo, ¿no? Comparamos con COVID, como estamos ahora,
Preguntamos a los hogares cómo ven su situación económica ahora y cómo la ven en 12 meses. Preguntamos si confían en que el gobierno va a poder mejorar su situación, las autoridades. Y preguntamos si es que la situación económica de la familia no mejora, si están dispuestos de ir a la calle y protestar, bloquear y utilizar la violencia. Todo eso preguntamos desde hace un tiempo, con encuestas sistemáticas para ver si se perfila alguna tendencia. Y la gente hoy en día está ya con una tendencia de ir a reclamar sus derechos porque tenemos que hacer, algún momento hablábamos, ¿no?, del nuevo ejercicio ciudadano, es la fila para la gasolina, no sabes si vas a comprar un pollo, el aceite uno por familia, eso genera estrés, pero ¿la gente va a protestar o estamos en ese momento donde tenemos que ser resilientes y esperar a que haya un cambio? Hasta ahora lo estamos, la mayoría de la gente lo está procesando hacia adentro, no hacia afuera. Vamos más a una implosión que una explosión. Quiere decir, las personas se levantan en la mañana y preguntan cómo voy a pagar mis cuentas, cómo pago el colegio, cómo pago mis servicios públicos, cómo pago mis deudas. Entonces estamos queriendo dar soluciones individuales, cada uno en su familia, o cada persona frente a su familia también. Hay una soledad en la crisis también, porque no lo compartimos mucho, porque también tenemos en lo simbólico a veces un poco de vergüenzas. Los bienes y el consumo también es un diferenciador social. Claro. Entonces yo no quiero decir que tengo menos, porque eso a lo mejor me baja además de mi autoestima, mi prestigio social. Entonces lo ocultamos todavía y lo procesamos individualmente. Eso significa que no tenemos estallidos, no hemos tenido un estallido, y significa también un mayor dolor. Por eso menciono lo de los inductores de sueño y de los antidepresivos. El año del COVID crecieron las ventas 28% de los inductores de sueño, 28%. Y los antidepresivos 17%. Después bajaron. El año 21 bajó, el 22 fue a negativo, quiere decir se vendía mucho menos que antes, el 23 también, y el año pasado volvió a subir. Y volvió a subir 5%, 6% de un año al otro. Entonces empezamos a sentir estrés, Sí. ¿no? Estrés social, pero lo procesamos todavía en soledad. Ahora, en política siempre hay equilibrios. Y en otros tiempos, tú hacías referencia a lo de la UDP, por ejemplo, incluso en los 90, con las medidas capitalizadoras de Sánchez de Lozada, en fin, en diferentes momentos de la historia política de Bolivia, han habido otros actores que han hecho de alguna manera un equilibrio a las decisiones que salían del gobierno. Tenías una central obrera boliviana con Víctor López, con Simón Reyes, que sí salía. Ahora la central obrera boliviana es como que un aliado del gobierno. Tenías a los fabriles, tenías a las juntas de vecinos, a los comités cívicos, y ves a líderes cívicos encarcelados. Ante esa soledad y ausencia de una defensa ciudadana, el gobierno puede tomar la decisión que quiera. Y los ciudadanos, ¿a quién recurrimos? ¿O tendremos que salir y tomar una decisión personal? Sí, si buscamos una palabra que describe esta situación, yo lo llamaría vulnerabilidad. Nos sentimos más vulnerables, porque no lo podemos compartir también, ¿no? Entonces somos más vulnerables y por lo tanto buscamos liderazgos que, yo creo que yo tengo un ejemplo de una persona que atiende a otras personas que tienen un problema, que tienen una injusticia, que tienen algún conflicto, y él me dice siempre, solo escucharlos. Yo no les puedo resolver casi nada, pero solo escucharlos siento un alivio. Quiere decir, estamos tan solitarios, o sea, tenemos tanta soledad, que solo que nos escuchen ya es un logro. Entonces yo creo que la sociedad se ha ido individualizando mucho. Esa es una tendencia global, no es una cuestión de Bolivia nomás, hemos ido mucho al individuo. Y ahí tenemos ahora, también al interior de la familia, hay los casos en que la cabeza del hogar
dice que va a trabajar a su familia para que no piensen mal de él y no va a trabajar porque no tiene trabajo, ¿no? Entonces tenemos fenómenos de ese tipo. Ahora, ¿eso se puede hacer infinitamente? Por supuesto que no. Todo eso tiene un recorrido. Y yo diría, hoy lo discutimos, ¿por qué no hay estallidos hasta ahora? Porque la situación ha empeorado. ¿Por qué ha empeorado? Porque en primer lugar los hogares consumen menos, o sea, tienen que recortar presupuestos y dejan de comprar cosas, o sea, postergan. Un tercer anillo que hablamos es la postergación de cosas que queríamos tener. Una nueva casa, un vehículo, un electrodoméstico, no tenemos plata, lo dejamos, lo postergamos. Hay una segunda categoría que es el ajuste, lo puedo ajustar. Por ejemplo, combustibles, todos nosotros estamos ajustando nuestro consumo de combustibles. O ciertos alimentos que tienen un poco más de nivel, en vez de jamón compramos mortadela. Entonces vamos ajustando nuestro consumo. Entonces yo veo que hemos ido del tercer anillo, que son lo postergable y lo estirable, hemos ido al ajuste y ahora estamos todavía en el ajuste. El primer anillo es lo indispensable, por ejemplo, el transporte público. Si yo no tengo un vehículo propio, necesito el transporte público. No lo puedo ajustar, no tiene sustituto. Después, ciertos alimentos, quizá ya no la carne, sino el fideo, no tengo que comer, ¿no? Los servicios públicos, tengo que pagarlos porque no puedo vivir sin agua. Entonces, cuando lleguemos ahí, el ajuste ahí el riesgo de estallidos sociales es distinto. Yo diría, en una buena parte de la clase media que mencionamos, aún estamos en el ajuste. Estamos en la postergación y el estiramiento y estamos en los ajustes. Compramos el producto más barato, compramos la mayonesa más barato, el ketchup más barato, el fideo más barato, y de esa manera nos defendemos de la caída del ingreso. Pero eso tiene un límite. Y cuando pasamos a lo esencial, a que no nos alcance para lo esencial, ahí la situación va a cambiar. Ahora hay gente que también en las familias están empezando a trabajar más personas dentro de la familia, ¿no? Porque están tratando justamente de nivelar el ingreso. También hay más mujeres que están trabajando. Sí. Para mí, por ejemplo, viene a ser un contrasentido las recientes medidas de mitigación o de parche, porque al final si tú vuelves a meter a los niños al colegio, o a los chicos en la universidad, sobre todo son las mujeres las que nuevamente tienen que quedarse a hacer el colegio, porque ¿con quién vas a dejar a tu hijo? Lo dejabas en la guardería, entonces ¿qué hago? ¿Dejo de generar este ingreso? ¿Dejo de trabajar? Nos ponen en un dilema. A mí me ha parecido el otro día que ha faltado que nos digan que volvamos a usar barbijo, ¿no? Entonces todos estas medidas también que están al final generando más estrés en la población. Y por otro lado, Martín, me gustaría entender cómo ves tú el tema también en las empresas. Y no estoy hablando de grandes empresas, estoy hablando de la pollería de la esquina, estoy hablando del que vende salchipapas, hamburguesas, de la señora de la peluquería, ¿no? Entonces, al final, si además va a venir una presión a un incremento salarial, ¿qué voy a hacer? O sea, yo no creo que ni siquiera ni una pequeña empresa, micro, pequeña y grande, aguante un incremento de 2 dígitos. Eso va a acabar llevando gente a la calle o buscando otras fuentes de ingresos. ¿Eso cómo lo ves? Sí, primero sobre lo que dijiste al inicio, de que las personas, a ver, cómo reacciona el hogar y después la empresa a eso. Primero, como dijimos, el hogar ajusta todo y alguien paga la cuenta. Si los hijos no pueden ir al colegio, la mujer tiene que estar ahí. El mercado de trabajo que hemos mirado en los últimos años mostró que ahora como el ingreso de la cabeza de la familia disminuyó, entonces la familia trabaja más. El hijo tiene que trabajar, la mujer tiene que trabajar. Los que no han trabajado, ahora trabajan, para compensar de alguna manera la disminución que hemos tenido. Quiere decir, el mercado laboral cambia de estructuración. Y la familia a lo mejor piensa, como trabajamos más, vamos a estar mejor. Y eso genera una expectativa también. Si yo hago más esfuerzo, espero también compensación del esfuerzo. Si esa compensación no llega,
Ese es un factor de frustración para más adelante. Cuidado con eso. Claro. ¿No? Ahora, ¿cómo reaccionan las empresas? ¿Qué pasó con las empresas? Cuando viene la devaluación del dólar, del boliviano, perdón, a partir de miércoles de ceniza del año 23, los costos para las empresas suben. Quiere decir, todo lo que importamos, y en Bolivia importamos muchísimo, todo lo que importamos sube de precio aplicando el tipo de cambio. Si compré algo en 100 y la devaluación es 20, entonces ya cuesta 120 a comprarlo. Ese 20 que me sube el costo no lo puedo trasladar al precio, porque hay competencia y además la gente deja de comprarlo. Si yo digo, no, este auto que costó, qué sé yo, 10.000, ahora cuesta 12.000, la gente dice, no tengo 12.000, tenía 10.000, pero no tengo 12.000. Entonces no lo puedo subir, no lo puedo trasladar 100% el aumento del costo al precio. Consecuencia, la empresa tiene menos margen, ¿no? Claro. O sea, el margen se va. Y eso se notó ya fuerte el año 23, en que el IUE, el impuesto a las utilidades, cayó 18%. Quiere decir, las empresas han pagado en la primera vuelta ese problema de no traslado del costo al precio. Claro, ¿Qué hace la empresa? Dice, uy, mi margen se achica. Si mi margen se achica, yo no puedo invertir, no puedo pagar mi crédito. Entonces tengo que hacer algo, tengo que ajustar ahora los gastos. ¿Y dónde empiezo con ajustar los gastos? En la gente, ¿no? Entonces empiezo a decir, bueno, en vez de 10 van a trabajar 9 y los 9 tienen que hacer el trabajo de los 10, etc. Eso genera estrés, nuevamente, claro, por un lado. Claro. Pero por el otro lado, la empresa hace lo que tiene que hacer. Pero eso no genera desempleo. O sea, una decisión razonable de un empresario, emprendedor o alguien cuentapropista tiene un efecto positivo para él, pero negativo para la sociedad y la economía. Aumenta el desempleo, la desocupación. Entonces, ¿qué hace la persona que ahora ya no tiene trabajo? Nuevamente tiene que mandar a todos los que tienen a buscar algo, ¿no? Y ahí se empiezan a gestar también problemas en la familia. Pero hay un atenuante en eso, que es el financiamiento, el crédito. Imagínense una familia y el padre ganaba, para decir algo, clase media, los famosos $1.000, ¿no? Y después la empresa dice, no te puedo pagar $1.000, te puedo pagar 800. Y hagamos sales y te contrato con 800. Claro. Porque la empresa dice, simplemente con los aumentos que había, no te puedo pagar. Si no aceptas los 800, no puedo. Bueno, ahora ese señor que ha tenido ese ingreso se siente el domingo con su familia y dice, he ganado 1.000 y ahora gano 800. Y por lo tanto no vamos a poder gastar lo mismo, porque ahora tenemos que gastar 800. Por lo tanto, la heladera tiene que aguantar un año más, el viaje de promoción no va a ser muy lejos, aquí cerca, hijo no vas a tener moto, sigues con la bicicleta, y hija no vas a ir al colegio privado o particular, sino al fiscal. Termina de hablar el padre, le dice su hijo mayor, papá, yo le admiro mucho, porque usted es un hombre sabio, siempre nos explica bien lo que ocurre en el mundo. Pero esta vez está equivocado. Y el padre dice, ¿equivocado? ¿Dónde está mi error? Yo gané 1.000 y ahora gano 800. Mire, liquidación de bodega, la heladera nos dan en cuotas. Pagamos poquísimo y nos dan todavía algún electrodoméstico chiquitito. Outlet de viaje. El consumo. Vamos a ir, lo pagamos en 2 años. La moto, en la esquina hay crédito directo a simple firma. ¿Cómo no vamos a poder hacer esto? ¿Por qué tenemos que, si nos prestan? Entonces ahí tenemos un atenuante, pero es solamente ganando tiempo. Endeudar a los hogares es terrible. Patea. Claro. Entonces lo que tenemos y lo que estamos discutiendo en los últimos días, tenemos una actitud de postergación. Pateamos las cosas adelante. El gobierno hace eso.
El gobierno no toma decisiones estructurales porque el problema de los combustibles no es un problema de ahorita, ni de mañana, ni de pasado, es un problema estructural. No, se veía venir, ¿no? Desde hace tiempo lo vemos venir y además de decir, yo no tengo gasolina porque no me aprueban los créditos, es como si yo tendría un auto aquí afuera y digo al banco, oye, tienes que prestarme para que yo eche gasolina. El banco va a decir, oye, no te puedo prestar para eso. Te puedo prestar para tu inversión, pero no te puedo prestar para tu gasolina, porque ¿cómo vas a pagar? Más adelante, ¿cómo vas a pagar? Es inversión, capital de inversión o capital de operación. Exactamente. No, ahorita no. No consumo. No consumo, claro. Entonces, estamos haciendo eso del gobierno, pero también lo estamos haciendo en los hogares. Ojo, también estamos pateando, porque no queremos ajustar, porque ajustar es doloroso. Es un dolor, porque si tú has tenido una moto, si tú has ido a un mejor colegio, si tú has hecho un viaje la primera vez en tu vida, si ya no lo puedes hacer, te sientes frustrado. Es claro. una frustración. Escucho, Martín, y me conmueve profundamente, porque si bien soy periodista y estoy en este espacio para amplificar una voz, para hablarlo, para debatir, para sacar estos temas, me conmueve profundamente porque soy una ciudadana de a pie, porque el dinero que logro ganar no me alcanza en el mercado, porque si bien uno está sustituyendo algunos alimentos, va a haber algún rato en que realmente no voy a poder sustituirlos. Imagínate la cantidad de gente que tiene hijos. El costo social de la falta de decisiones políticas, ¿cuánto más nos va a llevar? El costo social, te digo a esto, el tema del transporte. Sí. Tengo compañeros en la universidad que de los 5 días que van a la universidad han decidido como hogar ir solo 2 días, porque gastan 18 bolivianos cada día en transporte. Entonces, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, solo van los días donde tienen una exposición o examen. O sea, esa es la realidad de los hogares bolivianos. Y realmente me conmueve profundamente porque estamos postergando educación y ni qué decir de la salud. Hoy hay mucha gente como yo que no tiene un seguro. O sea, estamos prohibidos hasta de enfermarnos. Sí, ahora, volquémoslo. Esta es la parte complicada y el resumen es, somos ya más pobres y vamos a ser aún más pobres. Mientras no haya medidas estructurales, llamémoslo así, de fondo, que tocan la raíz del problema, vamos a ir deslizándonos más hacia abajo. Eso es una realidad. El ser más pobre no es una vergüenza, ni es malo porque la vida es cíclica, pero es doloroso y hay que saberlo manejar y hay que saberlo administrar. Pero depende también un poco de nosotros y con qué actitud lo tomamos. Está bien que demandemos a las autoridades, pero también hagamos nuestra tarea. Hagamos nuestra tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? Ya no es suficiente lo que hemos hecho antes. Es decir, tendremos que decir lo que hice hasta ahora fue bueno, me llevó donde estoy, pero ahora tengo que inventar otras cosas. Quizá esa persona que solo 2 días va, en los otros 3 días, ¿qué puedo hacer? Y a lo mejor puedo hacer cosas que ni se me ocurrieron. Pienso, hago un emprendimiento, hago algo, vendo algo, produzco algo, para utilizar ese tiempo de otra manera. Quiere decir, tenemos que darnos un golpe de creatividad. Primero, no perder el ánimo. No perder el ánimo. Sino decir, vamos a ser más pobres, vamos a ser más pobres. Nos vamos a enfrentar a esta situación. Vamos a enfrentarnos. Y depende de nosotros de que salgamos de eso. Demandamos lo que hay que demandar, pero comencemos en casa. Comencemos con nosotros. Y fíjense, en todas las sociedades hay ciclos. Hay sociedades que tenían, o países o economías que tenían auge, después tienen depresión. Es así. Nuestra vida también es así. Tenemos etapas muy buenas, etapas medianas o mediocres y etapas malas. Ahora nos toca algo más complicado, es parte del ser. 7 años de vacas gordas, 7 años de vacas flacas. Entonces, aceptémoslo. Primero, aceptémoslo. Y segundo, transformemos
el dolor y el efecto en energías creadoras, como sociedad, como personas, como familias. No nos quedemos con los brazos caídos, sintiéndonos víctimas, sino tomemos nuestro destino en nuestras manos. Martín, es como ha pasado el 85 cuando se cierran las empresas estatales y un montón de gente, miles de bolivianos salen a las calles desempleados, ¿no? Es ahí donde nacen las microfinanzas en nuestro país, porque la gente necesita, empieza a trabajar con pequeños emprendimientos, unidades familiares productivas, donde trabajaba además toda la familia, y después obviamente capital de operaciones, capital de inversión. Es como que estamos volviendo con esa misma mirada. Sí, y me parece una muy buen aporte, porque ustedes, su origen es su origen es una crisis, y es la salida de la crisis, la forma de cómo puedo salir. Ustedes algún rato han dicho, tengo la creatividad de la persona, tengo las ideas de las personas, tengo las voluntades, pero no tengo el capital. La necesidad, claro. No tengo el capital. Entonces ustedes vienen y dicen, aquí está el capital, pero tiene ciertas condiciones y no es solamente el capital, es la capacitación, es un paquete, pero ustedes se crearon en una crisis. En una crisis. Su legado, por lo tanto, es este. Vamos a volver a eso, pero no igual. No igual, porque ahora tenemos una economía más grande, más sofisticada, más estructurada, que sé yo, que le quiere también más sofisticación, una puntería más fina, etc. Pero el principio es este. Entonces, las microfinanzas no por nada han nacido en Bolivia. Sí, claro. ¿No? Sí, porque ha sido un país que demandaba esto. Entonces, tenemos que dar un giro y decir, los tiempos de auge se acabaron, remanguémonos, busquemos soluciones nuevamente, busquemos juntarnos, no en soledad, busquemos juntarnos, y la cosa está en nuestras manos. Cuando empezamos las microfinanzas eran organizaciones no gubernamentales. Eso significa que estás haciendo algo que el gobierno debería hacer y no lo está haciendo, ¿no? Pero está bien, yo creo que los privados y las personas tenemos que ponernos y remangar las manos, sobre todo quienes apostamos por nuestro país y no queremos migrar, ¿no? Porque también ese es otro problema que puede haber y que ya se está dando en algunos sectores. Pero, ¿qué le corresponde también al Estado ahora para enfrentar esta lucha contra la pobreza? Veíamos también, Martín, de que no tengo índice Gini, o sea, ahorita tampoco sé dónde está, cómo puedo atacar algo que no sé dónde está, lo puedo intuir, lo puedo percibir, ¿no? Eso uno, pero además, teniendo en cuenta de que además he oído por ahí a algunos políticos decir, ya no hay que luchar contra la pobreza, sino hay que generar mayor riqueza. Entonces, yo siento eso como muy duro, muy indolente, ¿no? Por más de que detrás haya una teoría económica, no sé, ¿qué opinas? No está mal de decir, busquemos riqueza, pero la pregunta es, ¿solo buscamos eso? Y yo creo que hay que seguir con un foco a la pobreza. Hay que hacer las dos cosas, es decir, hay que buscar a generar riqueza, pero no generar riqueza en el sentido de que yo quiero para mí la riqueza y ese modelito, sino también es riqueza social, es riqueza económica de mi sociedad. Entonces yo diría, busquemos y seamos empáticos con los pobres, porque si somos fríos y dicen yo quiero riqueza, ¿para quién? ¿No? Es la otra pregunta. Pero si yo quiero crear riqueza, ¿qué hago para que los que no tienen las condiciones para crear riquezas, que no todos tienen las mismas condiciones para crear riqueza? Y ahí viene el Estado, tiene que generar oportunidades. Entonces, oportunidades para que muchas personas, o los pobres, los que más lo necesitan, tengan la posibilidad de aprovechar oportunidades. Si yo digo solo riqueza, me parece frío y poco empático. Y además insuficiente. Claro. Porque ¿qué hago con los que no pueden participar en eso? Entonces me tengo que ocupar de ellos. Eso ha generado mucha desigualdad, ¿no? Claro, exacto. Eso sobre el primer punto. Sobre el segundo punto,
Estamos ahora sin información. No tenemos indicadores sociales, no se publica nada, estamos sin radares. Somos un avión que vuela sin radares. Por lo tanto, nos tenemos que guiar por señales. A lo mejor, en vez de tener una estadística, veamos en nuestro alrededor qué ocurre. Por lo tanto, tenemos que comprar zapatos cómodos para andar mucho. Ya no nos podemos sentar en nuestro escritorio con nuestra computadora a ver la estadística del Banco Central, la estadística de planeamiento. No, eso se acabó. Además, tenía siempre un dudoso valor, ¿no? Y ahora tengo que andar y escuchar, ¿no? Tengo que preguntar, tengo que irme a los mercados, tengo que irme a los talleres, tengo que irme a las oficinas y preguntar. Y tengo que andar. Y tengo que tener una diversidad de personas. No tengo que solo ir a los míos y escuchar lo que ya sé o lo que quiero escuchar, sino mientras mayor diversidad tiene mis contactos sociales, mucho mejor, porque eso elimina el sesgo. Y ese es un mensaje para los políticos también, ¿no? Es decir, vayan a andar, hablen con la gente y háganse cargo con lo que la gente les dice. Entonces, para terminar eso, ¿cuál es la tarea de las autoridades? La tarea de las autoridades es generar oportunidades. ¿Cómo se generan oportunidades? Mire, los 3 niveles de gobierno que tenemos, municipal, departamental y nacional, ninguno tiene promoción económica. No existe. El gobierno central tiene un Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. De economía no tiene nada. Es pura finanza pública. Las gobernaciones no tienen promoción económica. Es decir, a ver, yo en este barrio, o en esa ciudad, o en este pueblo, yo voy a trabajar en nuevos ingresos. A ver, tú tienes un taller, tú trabajas y yo te voy a poner el anexo con tu carretera o con tu camino y vamos a trabajar juntos. Tú pones tu parte y yo pongo mi parte. En los municipios tampoco. No tenemos promoción económica. Entonces, ¿cómo queremos que la gente pueda encontrar oportunidades si en los principales niveles o en los niveles de gobierno no tenemos ni la mínima estructura? Más bien, somos los enemigos de los que lo hacen. Les cobramos, les exigimos formularios, somos los enemigos de la iniciativa económica. Entonces, eso hay que volcar. Los municipios, las gobernaciones, una de sus fuentes de ingreso, además de los impuestos, de todo, viene de parte del Tesoro General de la Nación. ¿Cómo es que hemos llegado a esta situación? Tú lo has dicho al principio y lo escuchamos de manera recurrente con los candidatos. Bueno, estamos así, pero sí, hay que recordar que hace 20 años había una situación que nos entraron 55.000 millones, 2 plan Marshalls para poder haber cambiado la matriz energética, para haber cambiado el tema de salud, de educación, para habernos cambiado la vida y hablar de desarrollo humano, de bienestar social. ¿Cómo llegamos aquí? Identifiquemos a los responsables, porque una cosa es que yo en mi casa reconozca que estoy mal, y de las heridas y del estado emocional tenga que buscar la oportunidad de salir adelante. Pero hay una responsabilidad constitucional de gente que se farreó el dinero de todos los bolivianos y que ahora tienen que asumir la responsabilidad, el costo social. Y lo primero es reconocer la responsabilidad de que están en esto porque yo fui el ministro de Economía o porque lo tuvimos así y lo manejamos mal. Si no reconoces, ¿puedes dar solución? No. Que no. Entonces, le voy a dar 2 o 3 ejemplos de lo que estás diciendo. Primero, políticas equivocadas, llamémoslo así. A lo mejor el gas, que fue la fuente de este auge, nos ha hecho daño en vez de ayudarnos. ¿Por qué? Porque hemos empezado a tener un tipo de cambio fijo desde noviembre de 2011, y eso significa que si los otros países han devaluado y nosotros no, los productos de los otros países eran cada vez más baratos. Y por lo tanto trajimos cosas y dejamos de producirlos acá. Ejemplo, queso maduro, se dejó de producir queso maduro en Bolivia porque el queso argentino era mucho más barato y era de buena calidad y mucho más barato. Dejamos de producir queso. Consecuencia de una política de apreciación del boliviano, del boliviano.
La papa frita trajimos de Argentina porque no sé qué. La esencia de tomate la trajimos de no sé cuánto. Entonces esto nos debilitó nuestra estructura económica. Nos hicimos importadores en vez de productores, nos hicimos comerciantes en vez de productores. Eso es consecuencia de una política, no es se nos cayó del suelo, no, esto no es voluntad de no sé quién, sino esa es una política que nos hizo daño. Hizo daño a la estructura económica de este país. Entonces, esto hay que volcar, ¿no? Y decir, basta de eso. Para eso yo tengo que reconocerlo, tengo que sentarme y decir, a ver, ¿qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? Y hacernos cargo de nuestros errores, ¿no? Si me hago cargo de mi error, gano. Porque la próxima vez lo voy a hacer mejor. Si no lo niego, va a ser peor. Porque vamos a repetir nuevamente los mismos errores. Si yo miro un poco la reflexión sobre lo que se ha hecho, no hay reflexión. En decir, a ver, en vez de esto deberíamos verlo así, en vez de esto deberíamos hacer así. Manos al pecho. No se ve eso. Por lo tanto, la posibilidad de hacerlo mejor es escasa. Ahora citamos a Nelson Mandela. Dice, yo siempre gano. A veces gano algo, en parte, y siempre aprendo. Por eso gano. Aunque no gane, aprendo. Y eso es un principio muy, muy simple y muy básico. ¿Cómo puedo aprender? Me siento, manos al pecho, y digo que tengo que hacer distinto. Y eso no está ocurriendo. Y mientras no ocurre, vamos a seguir bajando. Es duro porque la Constitución te da una responsabilidad. Claro. Y sí también nosotros como ciudadanos bolivianos deberíamos también como que empezar a pedir, no sé, que nos den explicaciones de por qué hemos llegado así, que nos den soluciones, porque al final el Estado nos tiene que garantizar que haya, no sé, medidas más reales. Tal vez, Jimmy, hay que pensar en una nueva alianza público-privada, ¿no? Hacia futuro. Por ejemplo, claro. Pero como dice Martín, yo veo ahí una oportunidad donde los bolivianos ahora tenemos que volvernos productores, pues, sí. ¿no? O sea, tenemos que producir más porque justamente aprovechar lo que está pasando en nuestros países vecinos y hacer... Pero el Estado tampoco pone su parte ahí, porque el contrabando a la inversa le está haciendo tanto o mayor daño, la falta de control, agio, especulación. O sea, no veo que el Estado, o que el gobierno, mejor dicho, ponga de su parte real. ¿Pero qué significa agio? ¿O cuándo hay agio? ¿Cuándo hay escasez? Claro. ¿Y por qué hay escasez? Porque no producimos, pues. Ahora tenemos, como dice Jimena, ahora tenemos la oportunidad de sustituir importaciones. En vez de producir, de comprar queso argentino, hagamos queso acá. Pero mucho queso, ¿no? Para que no falte muchísimo queso. Interno. Exactamente. Entonces, yo veo mucha oportunidad. O sea, todo lo que, cosas que hemos importado, ya no los podemos importar porque son demasiado caros. Lo podemos producir acá. Y eso nos hace productores, y ya no comerciantes, productores. Ahora hay que tomar vino boliviano. Lo otro es, exportemos. Las exportaciones han sufrido porque hemos importado todo. Ahora podemos exportar porque nuestro tipo de cambio nos da una posición mucho mejor. ¿Qué significa exportar? Significa llevar productos a otro lado. Es el salario del país. La exportación es el salario del país. Pero ¿por qué es bueno? Porque cuando llevamos un producto afuera, tenemos que medirnos con alguien allá afuera, quizá más eficiente que los que tenemos adentro, y eso nos eleva, ¿no? Tenemos que buscar nuevos mercados, tenemos que buscar nuevos consumidores, tenemos que buscar nuevos asociados afuera. Eso tarda, pero nos hace muy bien. Claro, pero ser miembros del Mercosur, por ejemplo, voy a dar un ejemplo así. ¿Qué tan atractivo es Bolivia para el bloque del Mercosur? ¿Cuán atractivos somos si no tenemos dólares? Si hay un nivel de conflictividad social, si no hay seguridad jurídica, tenemos un tema del contrabando que está permanente y que cuando quieres tener una empresa te bloquean el país por un tema político. O sea, ¿cuán atractivos somos como Bolivia? A ver, somos tan atractivo o no atractivo como tengamos capacidad de producir cosas que valen. Ejemplo, tenemos quinoa.
Y tenemos un mercado, ahora un cambio, porque Perú tenía problemas con las contaminaciones, y tenemos un mercado abierto. Esa quinoa va a generar un montón de valor. Vamos a producir quinoa, vamos a exportar quinoa y vamos a generar dólares. Vamos a exportar, estamos en cosecha de soya, vamos a exportar soya. Tenemos achachairú, tenemos almendra chiquitana, tenemos un montón de cosas. Tenemos un montón de cosas que no los hemos puesto en valor. Entonces, yo creo que estamos aprendiendo recién de poner en valor lo que tenemos. Y yo creo que Jimena decía algo, tenemos nuevas oportunidades para público-privado. Yo lo plantearía así, de decir, el boliviano en esencia es cuentapropista, no es empleado público. Su mentalidad es cuentapropista. Yo por mi cuenta, yo quiero armar mis cosas. Y tú preguntas a los jóvenes, ¿quieres ser empleado o quieres ser tu proyecto? Yo quiero hacer mi proyecto. Sí. Ahí está la esperanza, ahí está el futuro, ahí está la luz que nos va a guiar un poco. ¿Por qué? Porque su esencia es esa, es ser cuentapropista. Y lo que tiene que hacer el gobierno es darle condiciones al cuentapropista. Exactamente, mayores incentivos, ¿no? Ayer estaba leyendo algo sobre una oportunidad tal vez de mediano plazo, el puerto de Shanghái, ¿no? Ahí se puede abrir también una ventana interesante donde no solamente tienes Arica o tu dependencia, sí, o tu dependencia va a ser menos dolorosa, ¿no? Sí. Entonces yo creo que hay que tener esa mirada, a pesar de la situación, siempre de optimismo, ¿no? Sí. Y buscar salidas, porque en nuestra historia, salvo tal vez con medidas muy, muy drásticas, nunca ha sido el Estado que nos ha solucionado los problemas, ¿no? Y no nos quedemos en los problemas, enfoquémonos en las soluciones. ¿Qué puedo hacer yo? Y estoy muy de acuerdo. Y en ningún lado del mundo el Estado resuelve los problemas. Suecia. ¿No? Sí, sí. Suecia. Sí, hasta por ahí nomás. Hasta por ahí nomás. O sea, necesitas siempre un espíritu de decir, yo voy a hacerme cargo. Yo empiezo y con eso puedo exigir. Si yo pongo mi parte, me habilita mucho más de poder exigir. Si yo no pongo mi parte y digo, tú tienes que darme. Entonces, yo voy a, ya cerrando el episodio, cerrar con lo que han empezado. ¿Cómo pongo mi parte? ¿Cómo me reinvento si estoy afectado emocionalmente? Si tengo tanto daño emocional en mi familia. Entonces, yo creo que hay que curar de varias partes para sí, poder como que sacudirte, reinventarte, estar sonriente. Sí. Hay una realidad que está en el bolsillo, está en el día a día, como sí, estos chicos que han decidido ir 2 días a la universidad, ya no los 5 días, y mucha gente que no está comiendo. Entonces, el daño que tenemos en el alma, en todo lo que nos ha provocado, hay que sanar. Hay que sanar. ¿Por dónde empieza el sanar? Seamos más solidarios. Totalmente. Miremos más en nuestro alrededor. Con eso juntémonos. Juntémonos, a ver, para decir, estoy en un barrio y perdimos trabajo, perdimos empleo, pero hay una peluquería, hay un mecánico, hay un plomero. Entonces voy donde ellos, ya no voy a la peluquería, voy a decir, oye, ¿por qué no hacemos juntos y mejoremos eso? Y que cuando viene la alcaldía, decir, oye, tú me tienes que ayudar y no solamente cobrar, ¿verdad? Tú estás ahí para que me ayudes y no me cobres. O sea, comencemos ahí. Me encanta eso, me encanta. Sí. Como vos dices, hay que ver la luz al final del túnel. Creo que la solidaridad, estar más en comunidad. Sí. En comunidad. Sí. En comunidad, porque esto creo que salimos en comunidad, salimos acompañados. No hay solución individual. Sí, no hay también solución. Lo has dicho. Solo hay soluciones solidarias, juntos. Qué lindo, me encantó. Hermoso el episodio, Martín. Gracias, Jimé. Yo que estaba así medio deprimida porque está la gente corriendo que no hay transporte público, no hay esto, no hay lo otro, la ciudad se cae por las lluvias, o sea, son varios elementos como que están afectando en general, pero siempre hay luz al final del túnel y creamos en nosotros, sanemos nuestras heridas, busquemos ayuda, lo hablemos y nos apoyemos. Gracias. Solo ya está pagado, ¿no? No. Muchas gracias.
Gracias, a buenísimo, me encanta. Gracias a ustedes. Síganos en nuestras redes. Estamos en YouTube, en Facebook. Ahí tienen los enlaces. Y escúchenos en Spotify.